De acuerdo al artículo 19, párrafo primero constitucional, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita el auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Atanasio Puente Ruiz por el hecho delictivo de secuestro agravado, en base a los datos de pruebas siguientes. Con el informe ejecutivo del agente Armando Buitrago, quien refiere que el 22 de mayo, aproximadamente a la 1:15 de la mañana, en la calle Carrera 9, número 4217, en la localidad de Querétaro, más de 2 personas con armas de fuego interceptaron el vehículo donde viajaba la víctima, quien se encontraba en su segundo mes de embarazo, y que por su liberación exigían la suma de $1 millón de pesos. Así, luego de realizar los actos de investigación, se intervino el teléfono de la víctima, logrando determinar el origen de las llamadas, siendo el celular 316-225-0097, que provenían de la casa ubicada en la calle 1, número 715. Asimismo, se obtuvo la transcripción de 2 llamadas donde se exigía el pago del rescate. Así, luego de implementarse un operativo y de contarse con la orden de cateo correspondiente, el 7 de junio del 2012 se rescató con vida a la víctima y se detuvo en flagrancia a Enrique Pimiento Gómez, obteniéndose información que relacionó a Carlos Puentes con el secuestro. Asimismo, en dicho inmueble fue encontrado un celular Nokia 1120, el cual aparece a nombre de Carlos Puentes Ruiz, y de cuyo número fueron hechas estas llamadas. Así, el 17 de julio del 2012 se recibió una alerta por la Agencia de Investigación Criminal en la que se informó que dicho imputado se encontraba en una terminal de autobuses listo para retirarse de la ciudad, siendo necesaria su detención de caso urgente a las 17 horas. En su poder se encontraba una agenda en la que aparece el número de Martín Casas. Obra así también la entrevista de Martín Casas, quien dijo que el 22 de mayo del 2012 salió con la víctima a casa de su cuñada en la calle número 9, 3915, retirándose aproximadamente a las 1:10 de la madrugada hacia su domicilio, cuando una camioneta gris se les atravesó. Bajaron 2 hombres que los encañonaron y obligaron a bajar del vehículo. Uno le mantuvo encañonado y el otro obligaba a la víctima a subirse a la camioneta. Al intentar oponerse, uno de los individuos hizo 2 disparos al aire. Luego su esposa fue subida a la camioneta y el vehículo se retiró del lugar. Se tiene así también la entrevista de la víctima, Patricia Alejandra Venegas, quien dijo que el 22 de mayo del 2012, al salir del domicilio de su hermana con su esposo, a la 1:10 de la mañana aproximadamente, e ir circulando hacia su domicilio, una camioneta gris se les atravesó y bajaron 2 hombres que los encañonaron y obligaron a bajar. Uno de ellos los forzó a subirse a la camioneta y al hacerlo le colocaron un pasamontañas y le aplicaron una inyección en el brazo derecho y que inmediato quedó dormida. El día de su liberación se encontraba completamente dormida cuando vio que un policía que le decía que estaba en completa libertad. Contamos también con la entrevista de Lorenzo Lemus, quien dijo que el 22 de mayo vio una camioneta gris atravesada frente a un carro color guinda y que fue una mujer subida a la fuerza a la camioneta. Además escuchó 2 disparos y que en el lugar quedó un señor quien solicitó ayuda para llamar a la policía. De estos datos de prueba se advierten indicios razonables que permiten suponer la existencia del hecho delictivo de secuestro agravado, previsto por el artículo 9, fracción primera, inciso A, agravado por el artículo 10, fracción primera, inciso A, B, C y F, de la Ley General para prevenir y sancionar de los delitos de materia de secuestro, vigente en la época de ocurrido de los hechos, en relación al 7, fracción 2, 9, párrafo primero y 13, fracción 1 del Código Penal Federal, bajo el estándar probatorio de razonabilidad exigido conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia con el registro 2014-800, señalando que solo basta con llevar un encuadramiento de la conducta desplegada por el imputado a la norma penal. Finalmente, señor juez, no existe ninguna causa de extinción de la acción penal o escribiente del delito. Es cuanto, señor juez. Gracias. Manifestación por parte de la defensa. Sí, su señoría. Señor juez de control, conforme a los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, en atención a que los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público no se desprenden datos de prueba
prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado cometió o participó en el hecho calificado por la ley como delito de secuestro agravado. Esto en base a los siguientes argumentos. Al informe ejecutivo de Armando Buitrago no debe dársele valor probatorio alguno, porque aun cuando señala la forma de liberación de la víctima, Patricia Venegas, y la detención de Enrique Pimiento Gómez, así como el hallazgo de un celular Nokia 1120 en el interior de su domicilio con número 316-225-0097, propiedad de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, afirmando que este fue la persona que planificó dicho secuestro y además dio las instrucciones para realizar las llamadas que exigían el pago del rescate por $1.000.000 al esposo de la víctima. Sin embargo, dicha afirmación es increíble, considerando que el propio Enrique Pimiento Gómez celebró un acuerdo con la Fiscalía para prestar su testimonio en el juicio de Carlos Puentes, de manera que todo lo que afirmó en contra de mi representado evidentemente forma parte de una coartada para incriminar a mi defendido con tal de obtener una reducción considerable en la pena que pudiera llegar a imponérsele. Aunado a ello, el Ministerio Público no mencionó el informe de investigación realizado por María Alejandra Jaramillo, del cual se obtuvo que el agente Armando Buitrago ha sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de Justicia el 10 de febrero del 2009. Esto con una anotación en su expediente debido a una investigación negligente, con lo cual se evidencia su baja calidad profesional como perito. Por otro lado, en cuanto a la entrevista de Martín Estrada Casas, se advierte que a este no le consta que mi defendido haya sido la persona que planificó el secuestro de su esposa, ni cómo se obtuvo su número telefónico para realizar llamadas para exigirle el rescate. Por el contrario, refiere que le causó curiosidad ver el día del reconocimiento de Enrique Pimiento Gómez que mi representado estaba ahí, ya que días antes él había arreglado su vehículo Mazda Asaí color guinda, e incluso refirió que él no estuvo en el secuestro. En cuanto a la entrevista de la víctima, Patricia Alejandra Venegas Cruz, cabe destacar que a ella no le consta que mi defendido haya planificado su secuestro, debido a que durante el transcurso de su secuestro, esta fue mantenida sedada y por lo tanto no fue consciente la mayor parte del tiempo, hasta que fue liberada. Respecto a lo declarado por Lorenzo Gilberto Lemus, este no tiene conocimiento de quiénes fueron las personas que intervinieron en el secuestro y por lo tanto su entrevista no debe considerarse de valor probatorio. Respecto a lo declarado por Enrique Pimiento Gómez Bolaños, tampoco debe dársele valor probatorio alguno, tomando en consideración que el señalamiento que hace hacia mi defendido forma parte de una coartada para obtener un beneficio procesal a su favor, con el cual se le reduzca la pena que pudiera llegar a imponerse, considerando que ya tiene una condena por 18 años. Además, tal y como lo refirió, es capaz de todo con tal de no regresar a prisión, por lo cual su declaración carece de objetividad al estar motivada por un beneficio. Por lo tanto, al no existir ningún dato de prueba que permita establecer en forma razonable la probabilidad de intervención de Carlos Puentes Ruiz, en la privación de la libertad de la víctima se solicita un auto de no vinculación a proceso en su favor, considerando que la presunción de inocencia no ha sido superada bajo el estándar probatorio de razonabilidad, ello conforme a las tesis jurisprudenciales 20.03.69.2 y 20.13.69.5, estas relacionadas con la presunción de inocencia y el estándar probatorio exigido para el dictado de auto de vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. ¿Alguna manifestación con respecto a medidas cautelares? Sí, su señoría. Señor juez, esta fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en contra del señor Carlos Puentes Ruiz, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 19, párrafo segundo, y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el párrafo segundo y el artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que establecen la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en aquellos casos en la que ninguna otra medida cautelar sea suficiente para asegurar la comparecencia del imputado en el juicio, en el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. En caso de que Carlos Fuentes Ruiz se encuentre en libertad, se generaría un peligro de sustracción señalado en el artículo 168, fracción 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración de que el imputado no posee un arraigo debidamente justificado en el lugar donde habrá de ser juzgado, considerando que es soltero, no tiene hijos y su familia más cercana es su hermana Marcela Puentes, quien vive en Chichimequillas. Esto genera la certeza que éste tiene las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, anuado que su detención se llevó gracias a la Agencia de Investigación Criminal, puesto de no haber sido así, seguramente ya no estaría en la ciudad. Además, en caso de ser declarado penalmente responsable del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, por el cual está siendo vinculado a proceso, este podría considerar la opción de sustracción de la acción de la justicia, debido que a su pena podría llegar hasta los 85 años de prisión, tomando en consideración la pena máxima. De la misma manera, en caso de que el imputado se encuentre en libertad, podría destruir, modificar u ocultar elementos de prueba que lo incriminen y podría interferir en el testigo Enrique Pimiento. Declare falsamente a su favor, logrando generar un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Por otro lado, en caso de que el imputado se encuentre en libertad, se podría generar un riesgo para la víctima, ofendido y los testigos, puesto que dicho imputado conoce los domicilios de la víctima y del ofendido. Anuado aquí que el hecho que se realizó empleó armas de fuego con violencia, lo cual lleva un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Cabe mencionar que la medida cautelar de prisión preventiva resulta ser proporcional al hecho cometido, pues es racionalmente adecuado para evitar un daño mayor al sujeto pasivo. En cuanto a su duración, se solicita que como máximo dure 2 años contando a partir de esta fecha, atendiendo la naturaleza de la misma, satisfaciéndose el principio de temporalidad. Finalmente, la prisión preventiva es la única de las medidas cautelares previstas en la ley que asegura que el imputado permanecerá sometido al juicio y se evitará con ello las hipótesis de peligro de sustracción de la acción de la justicia o peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación, satisfaciéndose los principios de excepcionalidad e instrumentalidad. Es cuanto, señor juez. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa? Sí, señor juez. Esta defensa se opone a la imposición de la prisión preventiva solicitada en contra de Carlos Fuentes, pues de acuerdo a los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal y a los compromisos que México adquirió al celebrar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 3 y 11, que establece a la presunción de inocencia como un estándar para la imposición de la prisión preventiva, por lo que su imposición se encuentra por debajo de los estándares internacionales. En base a lo anterior, se solicita un control de convencionalidad de la prisión preventiva a fin de preferir la mayor protección al derecho fundamental de la libertad personal, conforme a los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 del Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3,
que determinan que la prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general, sino una excepción. Ello con base a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Familia Barrios versus Venezuela de 24 de noviembre de 2011. Que da la pauta para inaplicar los artículos 19, párrafo segundo constitucional 167 del Código Nacional de la Materia y el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. En este caso, no ha quedado claro cómo la libertad del imputado representa un peligro de sustracción de la acción de la justicia, pues no existe ningún elemento objetivo que razonablemente señale que el imputado no posee una residencia en esta ciudad, ya que al ser soltero y sin hijos no debe considerarse como una falta de arraigo. Además, no posee las facilidades de abandonar el lugar, pues al ser un mecánico asalariado no cuenta con ingresos suficientes para desplazarse con facilidad a otras partes del país. En cuanto a la pena máxima que pudiera llegar a imponerse en sentencia, debe subrayarse que ello es contrario a la presunción de inocencia, aunado a que el último párrafo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que ninguna medida cautelar podrá ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. En cuanto al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, no existe un dato de prueba que sustente adecuadamente que estando en libertad se destruya, modifique u oculte elementos de prueba que lo incriminen, mucho menos que lo influya para que el testigo Enrique Pimiento Gómez declare falsamente. Respecto al riesgo para la víctima, el ofendido y los testigos, el Ministerio Público carece de datos de prueba razonables que justifiquen que Carlos Atanasio conozca los domicilios de la víctima y del ofendido y que con ella pueda agredirles o causarles un daño. Luego, entonces, la prisión preventiva no es proporcional, sobre todo, no se cuenta con un informe de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares que señale cuál es el grado de peligrosidad que objetivamente represente el señor Carlos Fuentes. Finalmente, el Ministerio Público no nos ha justificado por qué las demás medidas cautelares combinadas entre sí permitirían igualmente asegurar que el imputado permanecerá sometido al juicio y se evitará con ello los peligros de sustracción de la acción de la justicia o de obstaculización en el desarrollo de la investigación. Es cuanto, señor juez.